Buenas noches, mi nombre es Diana Quelo. Yo les voy a explicar les voy a dar una breve explicación de lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadoras. Esta ley es publicada en Gaceta Oficial el 7 de mayo del 2012. Esta ley nace por iniciativa de lo que es el presidente, para aquel entonces era el presidente de la República, el presidente Rafael Chávez Frías. Esta ley contiene lo que eran aquellos decretos y leyes que se habían promulgado para aquel entonces y se ven a recoger. Si se lee el artículo 1 de esta ley, se establece como objetivo primordial la defensa y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Se puede decir que esta ley es una ley que nace en beneficio y en pro del trabajador. Lo más relevante de esta ley no son solamente los derechos que se le conceden a todos los trabajadores y una innumerable cantidad de derechos, de beneficios que los viene a incluir, sino que les da cierto relieve frente a lo que es el patrono. En cuanto a nuestra materia, que se llama técnicas de negociación y mediación, esta ley contiene lo que se llama la negociación y la conciliación en los conflictos de trabajo. Se entiende por negociación colectiva, es un término empleado en la LOC, en la cual se establecen las conversaciones y los procedimientos mediante los cuales los empleados o los trabajadores se relacionan con el patrono para hacer llegar sus peticiones o sus condiciones de trabajo. Eso es lo que se conoce en la LOC como negociaciones colectivas del trabajador. ¿Cómo se hacen estas negociaciones colectivas del trabajador? El primer paso que se tiene es una figura, y es la figura de un sindicato. Este sindicato está integrado, obviamente, por trabajadores de la empresa, ya sea de la empresa pública o de la empresa privada. Estos presentan un pliego de peticiones. ¿Qué contiene este pliego de peticiones? Es un instrumento que contiene las condiciones o lo que ellos requieren, ¿verdad? O las divergencias de cada uno de sus empleados presentan ante el patrono. Evidentemente, este pliego de peticiones que ellos quieren hacerle al patrono lo hacen a través del inspector del trabajo. Va a ser a través de él quien van a gestionar esa negociación o esa conciliación, y le van a hacer llegar a ese inspector del trabajo ese pliego de peticiones para que él mismo la haga llegar a su patrono. Lo que es el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 166, establece como medios de resolución de conflicto la mediación, la negociación, la mediación, la consulta directa y la conciliación. Nos explica que la negociación directa de las partes es cuando los empleados, sin necesidad de un inspector o de una tercera parte, logran llegar a un acuerdo con el trabajador para resolver sus conflictos. Y la mediación es una técnica utilizada por lo que es el reglamento del trabajo, más cualitativo, porque es donde el mediador propone una serie de soluciones para solventar las indulgencias o el conflicto que se está presentando dentro de esa organización o dentro de ese trabajo. La consulta directa es una serie de opiniones y aceptaciones entre los trabajadores al fin de alguna manera llegar a un arreglo laboral con el patrono. La conciliación es cuando actúa una tercera persona de buena fe en base de proponer soluciones que beneficien a ambas partes y puedan llegar a un arreglo satisfactorio. ¿Cuándo o en qué momento termina, ¿verdad?, este procedimiento o estos arreglos, ¿verdad? Se entrega ese pliego de peticiones y se pasa a la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo, una vez que recibe el pliego de peticiones por parte de los trabajadores, el inspector
enviarle una copia de ese pliego de peticiones al patrono. Y el patrono tiene 48 horas después de haber recibido el pliego de peticiones para nombrar a 2 representantes de él, que va a ser el que lo va a representar en esa negociación. Va a nombrar 2 representantes y un suplente por parte del patrono, 2 representantes y un suplente por parte del trabajador, el inspector, y en el caso de que sea una organización pública debe estar presente un representante de la Procuraduría General de la República. Una vez que están constituidos los 2 representantes, el suplente de ambas partes y el inspector, se tienen, ¿verdad? Se tienen 24 horas para que se fije la fecha y la hora y el lugar donde se va a dar lugar a la negociación. ¿Hasta qué momento se van a reunir esta junta de conciliación? Hasta el momento en que alguna de las partes llega a un acuerdo, o hasta que se logre ver que no van a llegar que es imposible la negociación y que no van a llegar a un arreglo laboral. Si bien es cierto, esta ley le prevé una gran cantidad de derechos y a los trabajadores y una cantidad de obligaciones al patrono. ¿En qué? En el hecho de beneficiar a la clase obrera, de beneficiar al trabajador muy por encima de lo que es el patrono. Es por ello que se establecen procedimientos como la negociación, la conciliación, la consulta directa, el arbitraje, los sindicatos. ¿Por qué? Porque es a través de ellos que se va a dar la lucha y la negociación en estos trabajos. Muchas gracias. Dale.